Bienvenidos a PHR+. Este año nuestro tema es cómo construimos país y hoy estoy con una persona que lo ha hecho desde todos los lugares posibles. Felipe Lega y yo nos conocimos cuando éramos delegados en la Superintendencia Financiera, pero además Felipe ha pasado por el Banco de la República, fue director de la URF, socio de Deloitte y hoy en día lidera el proyecto de Plata Colombia, el neobanco latinoamericano que le acaban de dar licencia a la Superintendencia Financiera. Muchas gracias por acompañarme y bienvenido a José Herrera de Puy. Natalia, el honor es mío, de verdad muy contento de poderlos acompañar hoy en este episodio. Maravilloso. Felipe, tú y yo tenemos en común que hemos estado sentados en ambos lados de la mesa, desde lo público y desde lo privado. La visión y la narrativa a veces desde un lado de la mesa es cuál es el lado oscuro, cuál es el lado de la luz, y sin embargo nosotros creemos que la construcción del país necesita que todos colaboremos y trabajemos juntos. Por eso la primera pregunta que quiero hacerte es, en tu experiencia, ¿qué significa construir país como regulador y como supervisor? Yo creo que voy a arrancar un poco desmenuzando esa frase con la que hiciste la introducción, el tema del lado oscuro, el lado bueno de la fuerza. Parte un poquito del entendimiento que había antes de que era la regulación financiera, y la regulación financiera entendida como un obstáculo para algo. Me quieren trancar, reaccionan porque estoy haciendo unas cosas que no los entienden. Y era así, probablemente la situación que teníamos hace ya varios años en Colombia era esa. Se nos olvida que es que la situación actual de institucionalidad, de tener una URF técnica, de tener una superintendencia súper fuerte técnica, no necesariamente siempre ha sido la realidad en la que nos enfrentábamos, sino que era más bien un tema reactivo, donde tenían que encontrarse a una industria que quería ir a 2000 por hora sin necesariamente tener los frenos para poderlo hacer. Es un poquito lo que siempre decimos de, yo puedo andar más rápido entre mejor frenos tenga. Es eso, es un poquito ese entendimiento, y creo que las ventajas que ha tenido Colombia es esa construcción de la institucionalidad, de entender que esa técnica de tener una política regulatoria es súper relevante para poderlo hacer. Y esa política regulatoria no la construyen solamente los empleados públicos, la construyen precisamente los empleados públicos junto con el conocimiento que vienen acumulando las personas en el sector privado. Entonces yo creo que la gran ventaja de haber pasado, de tener el honor de haber participado allá y de vivirlo hoy acá es eso, es entender mucho cómo esto al final termina siendo un círculo virtuoso en donde todos nos alimentamos para el propósito de todos y entendemos que esa construcción de la política regulatoria es necesaria, no va a llegar sola, va a llegar a partir de que entendamos que precisamente necesitamos construirlo, entender qué significa cuando yo muevo una tuerca, qué significa cuando no la muevo, qué significa cuando ni siquiera estoy viendo la tuerca, y ese entendimiento lo logro precisamente a partir de la construcción conjunta de todos los actores que están en el ecosistema. Y en esa visión que te da haber estado primero en la URF, en la construcción de la URF, porque la URF no existía, y ahora en la construcción de un proyecto como Plata, ¿cuál es la ventaja que te da tener como toda esa perspectiva? O sea, por ejemplo, ahorita acabas de obtener la licencia. Sí. ¿Cómo te ayudó tener esa perspectiva completa, poder obtener una licencia para Plata? Hay unos temas anecdóticos, y es que no sé si les ha pasado, muchas veces uno tiene la misma conversación, pero como están en ángulos distintos, siente que están teniendo conversaciones contrarias. Sí. Ese entendimiento a mí me facilita porque si uno logra salirse un poco o abstraerse de su realidad y entender cuál es la realidad que está viendo el otro, posiblemente se identifica eso, que estamos hablando de lo mismo. Entonces, si nosotros llegamos con una conversación a la Superintendencia Financiera donde le decimos, aquí viene Plata, que tiene un propósito de ayudar, de complementar la inclusión financiera en Colombia con todo lo que podemos brindar, y se lo planteamos desde esa política pública, que es lo que quiere y le interesa a la Superintendencia Financiera, que obvio no riñe con el propósito comercial, con el propósito de ser rentables, con el propósito que tienen además los accionistas, son conjuntos, no son antagónicos como de pronto muchas veces se quiere pretender ser. Eso ayuda a fluir mucho la conversación y ayuda a que, entre otras, identifiquemos cómo se deben hacer los productos, cómo se deben hacer los procesos, cómo se deben hacer las mismas conversaciones y cómo se plantean. Eso tal vez creo que ayudó a que fluyera la conversación mucho con la superintendencia. Me encanta que hables de inclusión financiera, porque yo creo que una de los retos que tenemos como país es realmente cerrar las brechas de bancarización, el acceso al crédito formal. Desde tu experiencia, ¿qué le falta al ecosistema para poder desarrollarse? ¿Es más regulación? ¿Es industria? ¿Es algo diferente? Yo creo que, la regulación siempre va a ser necesario que evolucione. O sea, nunca vamos a tener una regulación que esa ya es. O sea, siempre vamos a tener que estar evolucionando la regulación por la razón que sea. Porque cambian los momentos, porque cambian las tecnologías, porque cambian los actores. Entonces, más regulación no es algo que uno llegue a un punto donde no sea necesario. Creo que siempre la vamos a necesitar. Pero no, la regulación es necesaria, más no suficiente. Digamos, algo que siempre vamos a tener que
que tener es, nosotros, cualquier persona que tenga el honor de estar representando a cualquiera de estos roles públicos, va a poderse inventar la mejor política regulatoria, la mejor política de inclusión financiera, pero al final los que lo llevan a la realidad son los actores privados. Obviamente hay acciones del gobierno que pueden ayudar a incentivar eso, puede haber actores públicos que también pueden ayudar a incentivar, pero al final es el sector privado, el sector financiero privado o el sector financiero más bien como un todo, el que lo vuelve una realidad. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ¿qué pasa? Colombia, nunca deberíamos dejar de estar orgullosos de los logros que hemos obtenido en inclusión financiera. O sea, hemos avanzado muchísimo en acceso. Hoy en día 95, 96%, no recuerdo el número exacto, de los adultos tienen una cuenta. O sea, ya el problema de acceso lo tenemos resuelto, que eso no era así hace algunos años. Era difícil llevárselo y es probablemente el primer problema que resolvimos y lo resolvimos muy exitosamente, y yo creo que somos ejemplo a nivel mundial de cómo hacerlo. Incluso en la región, el estándar de acceso a productos financieros en Colombia es súper elevado. ¿Dónde seguimos teniendo los retos? Aquí, de nuevo, la conversación tiene que ir evolucionando. Tenemos retos, tú lo dijiste, hay retos enormes de uso de los productos, porque todavía seguimos con un uso muy predominante del efectivo y un acceso que todavía no ha sido resuelto en crédito. Claro, es mucho más difícil acceder al crédito, pero tiene unas condiciones que le tenemos que hacer un assessment de riesgo, necesita unas precondiciones que todavía no hemos logrado que se cumplan en Colombia. Entonces, ahí es donde, claro, la política regulatoria y la regulación tiene que seguir colaborando en eso, pero que esa visión se traslade a las acciones de los privados también es cierto. Creo que es algo que nos toca seguir evolucionando en la conversación, entender cómo comenzamos a llevar a la realidad algo que siempre decimos como cliché, que es que el consumidor está en la mitad, que el consumidor está ahí, que le diseño productos para el consumidor. Eso es parcialmente cierto, creo que ha venido cambiando en los últimos años, sobre todo con la llegada de todos estos neobancos digitales, que sí ponen una experiencia de usuario mucho más fácil, una flexibilidad en los productos, un diseño y una velocidad de cambio que de pronto no era la que estamos acostumbrados. Eso sí va poniendo poco a poco al cliente en el centro. Seamos honestos, antes no era tan así. Antes al cliente le tocaba escoger el producto que el banco o los bancos o las entidades que estuvieran les tocaba poner. Entonces, pero yo con esto no digo que ahora solo sean las nuevas entidades las que lo hagan. Afortunadamente todos tienen que reaccionar y todos han reaccionado para que ese dinamismo se imprima precisamente en la forma como modifican sus productos, les imprimen características. Hoy en día, por ejemplo, se nos hace obvio que es que una cuenta de ahorros pague una rentabilidad. Eso no era cierto hace ni siquiera 2 años, creo que año y medio. Y eso ha venido pasando por las dinámicas de mercado. Plata viene precisamente a ayudar a sumar en esa conversación. Queremos seguirle imprimiendo incluso mayor velocidad a estos cambios, entender qué es lo que necesitamos hacer ya de acciones concretas en el mercado para abordar esos 2 retos que te acabo de decir. Primero, uso de los productos financieros. Yo creo que es súper importante que abordemos diseño de productos, características, funcionalidades, etcétera, que vayan atacando eso. Y segundo, pues abordar precisamente el tema de la inclusión crediticia. Yo creo que por ahora estamos como en una estabilidad un poco cómoda, porque yo sigo atendiendo a los clientes de siempre. Los bancos colombianos siguen siendo rentables con eso, pero pues la torta es mucho más grande de lo que está hoy. Y yo creo que una de las ventajas de que siga llegando más y más competidores es que precisamente o nos peleamos por los mismos y entonces ahí miramos qué hacemos para sobrevivir algunos otros, o entendemos que es que la torta sigue siendo mucho más grande de lo que la estamos viendo. Y sí que es cierto eso en temas crediticios. Entonces ojalá toda esta competencia y convergencia de nuevos actores lleve a que esa torta precisamente sea más grande y no que terminemos peleándonos por los mismos, que es probablemente la zona de confort. Es lo más cómodo, yo le presto al que conozco, al que sé cómo funciona, al que sé... No, ampliemos esa torta, eso no va a pasar de la noche a la mañana, ni va a pasar de que hoy en día es así, mañana es así, no. Va a ser gradual y va a ir incrementando, e irónicamente en la medida en que más lo incrementemos, pues es que estos ya se volvieron conocidos para todos. En la medida en que alguien haga la tarea, esto ya se volvió conocido para el sistema financiero. Entonces, de nuevo, círculos virtuosos que creo que se van a alimentar, y al final la buena noticia para esto es que el consumidor es el que se benefició de todas estas dinámicas de mercado. Ok. Claro, y creo que la respuesta es del lado de la industria, en la innovación de la oferta de productos, en de verdad, digamos, entender ese estar centrado en el cliente de otra manera. Yo estoy de acuerdo contigo en que es una de las transformaciones del sector que ha traído los neobancos como Plata. Ahora, desde el punto de vista de la regulación, hay un debate sobre si en Colombia, que nosotros no tenemos una ley fintech, tenemos, digamos, como regulaciones específicas, muchas de las cuales tú ayudaste a construir para tipos de entidades, para productos. ¿Tú crees que nos hace falta, digamos, un tema de un marco regulatorio más completo? ¿O crees que esa misma, digamos, estrategia de regular lo que se necesita regular ha permitido que tengamos el dinamismo que tenemos?
Yo creo que como toda la respuesta no es ni una ni la otra. O sea, hay que pararnos en la mitad. Hay dos temas muy relevantes. Yo creo que lo primero, no tener una ley fintech, eso es más el cómo que el qué. Yo creo que lo relevante es el qué. O sea, Colombia no necesitó, a diferencia de México, a diferencia de Chile, a diferencia de otros que sí abordan una ley fintech específica, sobre todo el caso mexicano es el más relevante y entre otros porque fue el primero que lo hizo. Fue el primero que fue pionero en 2018, sacaron una ley fintech súper innovadora que abordaba temas de open, temas de crowdfunding, temas de una cantidad de cosas que uno decía, wow, qué interesante. Colombia no necesitó una ley fintech para llegar a lo mismo. Colombia fue haciendo sus tareas, entre otras, y más bien hacia allá quiero enfocarte la respuesta. Yo creo que se vuelve una discusión de capacidades y de facultades. Porque no la necesitábamos como ley. O sea, nosotros podíamos hacer crowdfunding sin ley, lo hicimos. Podíamos hacer todo lo que hicimos de banking as a service, comercialización de infraestructura, open, hasta donde logramos hacer open en un primer envión que era voluntario. Ahora se fortaleció con el tema de poderlo hacer obligatorio y ahorita si quieres abordamos un poco el tema de open que sigue siendo todavía un hilo por jalar ahí creo que la tarea todavía le falta bastante por terminar de materializarse. Pero todo eso para decirte que no fue necesario tener una ley per se, las facultades estaban. No estoy diciendo con esto que no hagan falta más facultades, o sea, siempre, inclusive, si recuerdas, una de las últimas tareas que intenté como regulador era pasar la famosa ley de mercado de capitales, sí. que al final tenía más que solo mercado de capitales, era un tema de facultades, pero orientado a eso. Creo que se vuelve una discusión de principios para que la conversación de un regulador y un supervisor técnico puedan llegar a la vida real. Creo que el marco legal colombiano todavía tiene mucha tela por cortar en eso, y eso fue lo que no nos hizo necesario tener una ley fintech per se, tan de pronto brillante y llamativa como lo dice ley tal, que es ley fintech, pero lo pudimos materializar todo de una forma diferente y creo que se ven en los resultados del ecosistema fintech colombiano. Sí, así es. Yo estoy de acuerdo contigo en eso y aprovecho que hablas del tema de Open y hablemos un poquito de eso. O sea, ¿cómo ves tú cómo quedó el diseño final de Open Finance y tú qué crees que son los retos que tenemos para poder hacer que se pueda implementar de verdad el tema de finanzas abiertas acá en Colombia? Yo creo que no ha quedado. Yo creo que no ha quedado. O sea, a ver, de nuevo, entonces Open, ¿qué vale decir la discusión de Open? Recuerden que en 2022 sacamos el primer envío, que era el Open, la arquitectura financiera abierta voluntaria. Volvemos a la discusión, un tema de facultades, no teníamos cómo hacerla obligatoria. Donde se delimitaron unos principios. La Super hizo también su movimiento sacando una circular, la 004, si no estoy mal. Y ahí, claro, la gran crítica que existía en el aire era: si usted no lo hace obligatorio, nadie se va a montar. Lo cual fue parcialmente cierto. O sea, ocurrió que al final quedó allí, pero hubo un avance en los principios, en los temas. Creo que lastimosamente este último envión se demoró bastante en salir. Con lo cual uno pensaría de si ese envión ya fue suficiente y cierra, como lo estás planteando tu pregunta, y dejó los estándares. Yo creo que no. O sea, al final eso lo que dijo era, se van a definir unos estándares y es obligatorio. Probablemente la principal ganancia es que es obligatorio. Pero al final hay que materializarlo en hacer unos principios que precisamente terminan haciendo. Hay discusiones enormes que siguen abiertas y yo creo que van a seguirse escarbando para mirar cuál es la mejor solución. Y es el tema de cuáles son los participantes, quién toma las decisiones para abrir la puerta o cerrar la puerta. El tema de la gratuidad no es un tema fácil. O sea, creo que al final no es una discusión que uno pueda poner tan sencilla como es que tiene que ser gratis para todos, porque al final todo tiene costo. Entonces, claro, si es gratis para todos, lo que es gratis para todos es gratis para el que está pretendiendo que es gratis, pero no es gratis para otro que lo está pagando. Entonces, esa es la pregunta, digamos, al final, ¿cómo terminamos de resolver esto? Yo creo que todavía la conversación está sobre la mesa, ojalá. O sea, estoy siendo muy wishful thinking, ojalá la conversación siga sobre la mesa y no se nos tomen otros 3, 4 años en seguir discutiendo, sino que lo materialicemos, ojalá, relativamente pronto en los próximos meses. Ok. Porque dale. esto sí que es relevante para cerrar esa brecha crediticia. Sí. O sea, eso es lo que nos va a ayudar a que esa torta se crezca. De verdad si que no, sí. pues la zona de confort, muchos no van a salir. Algunos podremos arriesgarnos a irla extendiendo un poquito, pero en la medida en que tengamos más herramientas como el Open, pues nos va a aumentar la velocidad de crecer esa torta. Ok. Bueno, ahora hablemos de plata. Les acaban de dar su licencia de funcionamiento, el certificado de autorización. Felicitaciones. Muchas gracias, muy contentos. Bueno, ¿y cuál es la visión? Ahora que ya tienes la licencia, que ya puedes empezar a colocar, que puedes crédito, depósitos, todo esto, ¿cuál es la visión que tienen
de plata para el mercado colombiano. Digamos, no es coincidencia que todo esto que venimos conversando va hacia precisamente la forma como vamos a lanzar precisamente todos nuestros productos y servicios. Precisamente lo que queremos montar en Plata, si me permite, lo describiría con unas premisas fundamentales. La primera de ellas es productos que sean relevantes para el cliente, que sean relevantes entre otras para lo que queremos. Entonces es un producto que de verdad te premie por usarlo, un producto que tú sientas que estás teniendo unos beneficios, y eso creo que ya hoy en día se volvió un must. O sea, tengo que ofrecerle al cliente algo que lo perciba relevante, que cuando lo use perciba unos beneficios, porque si no, pues seguimos en el efectivo. Y ojo que esto además tiene de fondo algo que tal vez no lo hemos dicho explícito, pero aprovecho para hacerlo. Plata no viene necesariamente, digo necesariamente, a pelear con los demás actores. Tenemos demasiada torta todavía por conquistar. Tenemos un 75-76% de transacciones que todavía se hacen en efectivo. By the way, de clientes de los bancos y de clientes de las entidades actuales. Entonces, aquí creo que nadie puede presumir de tener clientes únicos. Eso ya el mundo cambió. O sea, el mundo en el que yo tenía mi cuenta en este banco y cuando lo quería lo cambiaba a otro banco y cerraba este, no. Hoy en día los clientes tienen cuentas en todo lado y usan las que les parecen más relevantes. Y Plata viene a jugar ese juego. Y viene a jugar ese juego de ponerle sobre la mesa una oferta de valor súper interesante con productos relevantes para esos clientes. ¿Para qué? Para precisamente atacar el que no sientan que tienen que seguir haciéndolo en efectivo, sino que perciban los beneficios de hacerlo con esos productos financieros y precisamente con incentivos positivos de trasladar esa transaccionalidad a los productos digitales. Entonces, productos relevantes. Lo segundo, una experiencia de usuario súper sencilla. Creo que aquí se nos olvida que es que al final el cliente también le tenemos que hacer la vida fácil desde la misma forma como hace sus procesos, desde la misma forma como utiliza la aplicación, como accede a lo que es más importante para él, cómo le fluye cuando tiene no que le estoy pasando por unas páginas que se demoran cargando, que no encuentra lo que necesita buscar. O sea, esa misma aplicación de Plata es súper fácil de usar. Y cada uno de los pasos de los productos que hemos diseñado, lo hemos diseñado pensando en qué es lo más fácil para el cliente, en reducirle las fricciones, en que no tenga que hacer tantos pasos para poder abrir una cuenta, en que no tenga que hacer tantos pasos, ni tantas solicitudes, ni tanto tiempo para tener una tarjeta. Todo eso va pensado precisamente en reducirle fricciones y en que la experiencia de usuario sea la mejor para ese cliente. Segundo. Tercero, yo no hago nada ofreciéndole el mejor producto con la mejor plataforma si no le presto el mejor servicio cuando tiene problemas. Problemas todos vamos a tener. Aquí pretender que alguien no va a tener problemas es tapar el sol con un dedo. Siempre van a haber problemas, siempre va a haber clientes que tienen una necesidad que hay que resolverle, de que no me funcionó X, no me funcionó Y, tuve problemas con Z. Y ese servicio al cliente creo que es algo que también venimos a traer una oferta de valor que viene pisando muy fuerte y viene a sacudir la mesa, porque es una oferta de valor superlativa de lo que estamos trayendo. O sea, nosotros no pretendemos aquí traer un bot que te va a dar vueltas y que ni siquiera sabes con quién es que vas a estar poder hablando y te demoraste media hora y es la hora en que no has hablado con el primer agente humano. Nosotros tenemos un chat en la misma aplicación donde presionas y al minuto ya estás hablando con una persona. No nos estamos escondiendo del cliente, al contrario, estamos ahí para el cliente, para resolverle en la medida de lo posible lo más rápido sus situaciones. Habrá situaciones muy rápidas que podemos resolver ahí mismo, habrá situaciones más complejas que habrá que escalar, pero vas a poder hablar con un cliente, con un agente, humano desde un minuto desde que te contactaste con él. No nos vamos a estar escondiendo de que no, hagamos que llamen y se cansen y de pronto cuelgan la mitad. No, vamos a estar ahí para eso. Entonces, servicio al cliente superlativo, termina de cerrar esa mesa de tres patas que precisamente da. Producto súper relevante, experiencia de usuario muy fácil de entender y de hacer, y servicio al cliente que precisamente te permite cerrarlo eso. Entonces, como ves, esos son ese tridente con el que venimos precisamente a apoyar nuestra oferta de productos y servicios en Colombia. Ok. Digamos que la experiencia de Plata en América Latina están en México, tuvieron la licencia de Banco Plata en México, tienen ahora la licencia de la compañía de financiamiento acá en Plata, Colombia. ¿Cuál ha sido, digamos, como la diferencia y los retos de entrar en estos dos mercados de América Latina? Colombia y México tienen muchos temas similares, pero también algunas diferencias. O sea, entre otros, los mismos procesos regulatorios, tal vez, ahí me siento muy orgulloso de Colombia. Colombia, de hecho, nos tomó, creo que igual fue un tiempo corto, lo pudimos hacer de una manera muy eficiente, pero fueron incluso menos de 2 años, fueron 21 meses del proceso completo en Colombia. En México nos tomó más de casi 40 meses. O sea, casi el doble del tiempo tomó tener la licencia en México.
Aparte de eso, pues hay unas diferencias importantes. En México arrancó la operación con una operación no vigilada. Arrancamos una operación que era meramente enfocada en colocación de tarjeta de crédito. De nuevo, entre las similitudes México y Colombia se permite eso por fuera de una operación vigilada. Entonces, con recursos propios de inversionistas, de temas de capital, se lograba esa colocación y fue un ejercicio súper interesante. O sea, 3, 4 millones de usuarios creo que alcanzamos a tener antes de comenzar a funcionar como Banco Plata, de usuarios activos de la tarjeta de crédito. Lo cual obviamente le daba pues una base de arranque a Banco Plata en México en el pasado marzo cuando arrancamos, pues importante, y que además pues ha venido creciendo de manera acelerada por obvia razón. Digamos, el crecimiento en débito es mucho más rápido, mucho más acelerado de lo que ocurre con crédito. Colombia decidió hacer el ejercicio al revés. No vamos a arrancar con ningún ejercicio no vigilado, arranquemos desde el momento cero con la operación vigilada, y es lo que estamos precisamente dándole esas puntadas finales para poder, ojalá en las próximas semanas, lanzar nuestros productos financieros desde la operación vigilada que vamos a tener. Ok, y con esa visión que tienes, ¿cómo ves tú el éxito de Plata en 3 años? O sea, proyéctate y ¿qué se ve como éxito en 3 años para ti? Yo creo que el éxito lo mediría en varias formas. La primera es que logremos precisamente cambiar ese comportamiento del mercado, que logremos seguir haciendo esa tendencia que ya describimos de poner al cliente a la mitad en eso, en que cada vez todos los competidores, no solo Plata, sino todos, entiendan que es que tienen que traerle productos relevantes a los consumidores, y eso lo vamos a hacer con el ejemplo, precisamente, y al ser pioneros estamos 100% seguros que vamos a lograr que precisamente los clientes nos escojan para la usabilidad de nuestros productos. Lo segundo, que se vuelva un estándar que los consumidores financieros comiencen a exigir precisamente esa experiencia de usuario simple. O sea, no tenemos por qué acostumbrarnos a sufrir cuando estoy utilizando mis aplicaciones. O sea, ¿por qué me tienen que poner a pasar por 20 pantallas? ¿Por qué me tienen que esperar a una página que no carga? No, aplicaciones que funcionen y que funcionen bien, que no tenga yo que estar cruzando los dedos a ver si me funciona o no me funciona hoy. No, que funcionen, que sean resilientes. El éxito de Plata va a estar en fijar el ejemplo, en marcar esa tendencia precisamente, y eso obviamente pues lo vamos a ver materializado en un crecimiento de la base de clientes que estoy seguro que va a ser así ni siquiera en 3 años. Lo que estamos seguros que va a pasar es que en cuestión de pocos meses, cuando empecemos a lanzar, va a ser una curva de crecimiento exponencial importantísima de nuestros clientes, que obviamente en 3 años pues vamos a estar en una situación que estamos seguros que va a ser de un universo de clientes bastante importante para nosotros, para ser unos jugadores relevantes. Nosotros no venimos acá a ser jugadores secundarios de media tabla, no, vamos a ser jugadores importantes como ya lo somos en México, by the way. Entonces queremos jugar el mismo juego. Ok, me encanta cómo lo enmarcas, digamos, todavía desde los objetivos de lo público, ¿no? Yo creo que uno nunca deja de pensar en cómo el trabajo que estamos haciendo desde el sector privado, puede ser, desde nosotros, desde la firma, ustedes desde la fintech, en realidad construye un país. Y yo en eso quisiera volver un poco, digamos, a ese tema central de nuestro podcast de PHR+, y quisiera preguntarte, tú que no solamente estás liderando el proyecto de Plata, pero que también eres miembro de la Junta de Colombia Fintech, el gremio, digamos, de ese sector, ¿qué podemos hacer desde lo público y desde lo privado para continuar construyendo un ecosistema fintech de talla internacional en Colombia? Yo diría que profundizar algo que ya está pasando, pero de nuevo, que no se nos vuelva paisaje, que no se nos vuelva obvio, porque solo no va a pasar, y es entender que la construcción de esa política pública regulatoria es responsabilidad de todos, no solamente el que está allá sentado. Digamos, cuando me preguntabas qué sentí cuando hice todo este proceso desde el lado privado, vi muchas tuerquitas que faltó apretar, y tuerquitas que no había forma de entenderlas viéndolo allá. Procesos muy sencillos, no sé, una entidad nueva que tenga que cumplir con algunos requisitos regulatorios, voy a poner el ejemplo cualquiera, grandes exposiciones. O sea, una entidad nueva empieza con una cuenta. ¿Cómo no voy a tener una concentración si tengo una cuenta? Claro. Entonces, ese tipo de transiciones, que es una bobada, es el ejemplo más fácil de resolver, pero como ese hay muchísimos ejemplos de temas que uno solamente se da cuenta hasta que lo está viviendo. Y eso se hubiera podido resolver si alguien en el momento hubiera comentado, porque la intención regulatoria no era esa. La intención regulatoria no era atravesársele a una entidad que está constituyéndose. No, era entender que es que en el funcionamiento ya normal de una entidad con un tracking, pues debería evitar ese tipo de concentraciones. Entonces uno puede lograr ese mismo propósito entendiendo que puede haber unas transiciones. Vuelvo y digo, probablemente es muy fácil de solucionar. Incluso creo que hay un proyecto de decreto ahí que estaba tratando de abordar precisamente eso, pero lo tomo como ejemplo de hay cosas que solamente cuando uno las vive en el día a día las puede saber, y para eso están los espacios de comentar los proyectos regulatorios, donde uno puede traer eso. Entonces,
Si nadie comenta o si uno dice es que el de al lado va a comentar, pues ahí nos quedamos. Es como todas las discusiones que tenemos siempre. No, el de al lado lo hará. Yo no lo hago porque qué pereza, más bien que comente el de al lado. No, es responsabilidad de todos. Incluso si 3 hacen el comentario, mejor. Si 4 hacen el comentario, mucho mejor. Entonces, entender que tenemos que seguir construyendo esta política regulatoria, cada uno desde los roles que está jugando, tiene esa responsabilidad. No es solamente responsabilidad de la persona que está sentada en la URF o del ministro cuando lo firma o del presidente cuando lo firma, es de todos sumar a esto. De hecho, ahora que lo traes, la misma existencia de Colombia FinTech es el resultado de eso. Colombia FinTech tampoco es un gremio que lleve mucho. Colombia FinTech, de hecho, lo recuerdo muy bien porque me tocó también vivirlo desde su nacimiento. Nació precisamente a raíz de conversaciones de todas las FinTech que iban a la URF y al final lo que fue obvio es hay que organizarse, hay que organizar esa institucionalidad y creo que es muy agradable ver el resultado de un gremio hoy muy fuerte, muy participativo, muy activo en los comentarios regulatorios. Y la idea y el plan de todos debería ser que eso siga siendo así, cada vez al contrario más fuerte y fortalecer más esa labor gremial, que además es súper importante porque la ventaja de tener una labor gremial es que le quitas intereses particulares. Es que a ti te duele esto, a mí me duele lo otro, lo ve un poquito desde un nivel más alto. Yo no lo miro con unos fines comerciales, que ojo, no quiero satanizar con esto los fines comerciales porque son necesarios los fines comerciales, eso al final es la sostenibilidad de todas las empresas que estamos en el ecosistema, pero lo pone a un nivel de conversación de política regulatoria precisamente. Entonces creo que es súper relevante y la tarea de todos es fortalecer esa labor de comentar la regulación y por qué no nos quedemos solamente en comentarla, proponer. Hay que proponer. Yo no sé si para todos es obvio, algo que a mí me sorprendía era que siempre, y estoy seguro que sigue siendo así, recuerdo que era octubre, yo no sé si sigue siendo igual, todos los octubres uno abría la ventana y decía, ¿usted qué quiere que sea la agenda regulatoria del otro año? Y nadie respondía nada, o respondían cosas muy pequeñas. Nadie traía una conversación estructural o sea, ¿por qué no? De nuevo, trayendo ejemplos que no son aplicables, pero en su momento nadie dijo, ¿y por qué no discuten Open Finance? Porque ese tipo de conversaciones no surgen, o sea, igual, surgieron del lado privado, surgieron de las referencias de otros países, pero ¿por qué no que la industria, que el sector privado comience a traer ese tipo de iniciativas estructurales? Sería súper interesante ver que eso ocurra también. Qué punto tan interesante, porque yo ahí sí veo también en nuestros clientes una identificación de cuáles son los puntos de fricción, pero también un reactivo. Claro, y es un convencimiento que no necesariamente tienes, o sea, una persona o un actor en particular va a tener ese nivel de influencia. O sea, que tienes primero que coordinar toda la orquesta para poder hacer una propuesta. Y yo creo que tu invitación a participar resalta algo que es muy importante para poder construir un país, y es que las buenas ideas valen. Entonces, claro, se necesita organización y obviamente, pues digamos, un esfuerzo sostenido, estructurado y con una finalidad, pero pues se vale participar. Totalmente. No solamente se vale, creo que se necesita. Debería ser una obligación de todos. Ok, o sea, la invitación es a participar. Sí o sí. Participemos. Sí o sí. Ok, sí. Estoy contigo. De acuerdo. Bueno, ahora pasando un poquito más al plano personal, tú y yo nos reímos hace poquito porque decíamos que tú has vivido toda tu vida rodeado de leyes y de abogados, y a pesar de que eres ingeniero deberíamos darte el grado. Voy a pedir el grado. Honoris causa, sí. Ya después de llevar cuántos años de tu vida inmerso en los temas de regulación financiera. Yo quisiera que le dijeras algo a parte de nuestra audiencia, son abogados jóvenes que están empezando su carrera y que una de las primeras preguntas que se hacen es cómo empezar su carrera, o sea, desde lo privado, desde lo público, como qué tener en cuenta al momento de tomar esa decisión. Miren, yo creo que primero sería muy atrevido en decirles empiecen desde aquí o desde allá. O sea, al final, en últimas, cada quien tiene su camino, cada quien tendrá la forma de hacerlo. Lo que sí les puedo decir, y de verdad, Tom, ojalá pues les llegue, es desde donde sea que estén, sumen y entiendan que ustedes están sumando desde cualquiera que sea el rol. Tú lo describiste desde el comienzo. Yo he tenido la inmensa fortuna de tener varios sombreros y siempre estoy tranquilo de que con cada sombrero que tengo hago lo mejor para sumar. Y creo que además fue obvio, tú lo resaltaste y te lo agradezco. Incluso estando acá, sigo sumando en eso. O sea, no estoy sumando solamente para que los inversionistas de plata hagan mucha plata. No, estoy sumando precisamente porque al final, en últimas, no es un pensamiento que se nos quede solamente en el cortoplacismo. O sea, todo esto al final, si a mí me va bien, o más bien al revés, si al país le va bien, a las entidades les va bien, si a las entidades les va bien, a plata le va bien, si a plata le va bien, a los inversionistas les va bien. Pero es tal vez en ese orden, no al revés. No, a mí me va bien y si de pronto al resto no, pues no me importa. Creo que esa es una visión demasiado cortoplacista, porque nos quedamos, eso es un juego largo, esto no es un juego de una ronda nomás.
donde si yo tomo una decisión que hoy es beneficiosa para mí y el resto se joden, de pronto ese juego largo se te devuelve y el siguiente jodido eres tú. Entonces, desde donde sea que tengan el rol, arranquen donde quieran, arranquen en el privado, arranquen en el público, cambien, vuelvan, háganlo, o quédense siempre en uno y siempre en el otro, pero sumen siempre. Todo esto que te he dicho de cómo hacer para incluir más colombianos, para que usen más los productos, lo vamos a medir. Y ojalá esa medición sea favorable para mi gestión y para Plata como entidad, y lograr que eso sea así. Y de nuevo, entonces, si lo logramos, ¿qué necesitamos hacer para que sea mucho más? Si logramos incluir a 100.000 colombianos, ¿qué necesito hacer para que sean 500.000? Y si llego a 500.000, ¿qué necesito hacer para 1 millón, para 5 millones? Y así va a ser. O sea, hay que medirlo constantemente. Creo que eso además lo entendimos en Colombia. Existen entidades tan importantes como Banca de las Oportunidades publicando información, así esa información que nos da palo. Está bien, porque es que darnos palo lo que muestra es una oportunidad de crecimiento. Como les digo, afortunadamente, muchas veces muestra la torta, el vaso medio lleno. Pero también nos permite ver el vaso que nos sigue faltando llenar. Es cierto en usabilidad, es cierto en crédito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirnos midiendo. Hay que seguir midiendo como país, que lo estamos haciendo en entidades como Banca de las Oportunidades, pero hay que seguirnos midiendo hacia adentro de nosotros si de verdad estamos eficientes, no solamente con el número crudo de si gano o no gano plata, que creo que es algo, vuelvo y repito, lo que nos está pasando hoy. Hoy la banca colombiana es súper rentable, pero seguimos con los mismos retos. Entonces, ¿se logró el propósito? Yo creo que no, porque precisamente, pues sí, ganamos, somos rentables, hacemos, pero no logramos ampliar la torta de crédito, no logramos ampliar, o más bien, quitarle usabilidad al efectivo. Entonces, tal vez no estamos midiendo lo que es. Entonces, hay que medir precisamente las métricas que son para lograr eso que les decía en la respuesta anterior, el juego de largo plazo. Pues Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros estaremos siguiendo Plata también y esperando que... Y abriendo cuentas. Abriendo cuentas también. Pásanos el link. Muchas gracias, Natalia. Claro que sí. Todos los esperamos a todos como clientes de Plata. Gracias.